personas que se inician en el conocimiento del eneagrama pueden tener dificultades para entender e identificar a las personas del patrón de personalidad eneatipo 4. A veces hay gente que tiene en mente el estereotipo de alguien triste de actitud llorona, pero esto no es así en la mayoría de los casos. También acostumbra a confundir bastante el hecho de que habitualmente se denomina el eneatipo 4 con la palabra envidia. Y en mi opinión esta palabra no es la que mejor describe esta personalidad. Y también acostumbra a confundir bastante el hecho de que las personas del eneatipo 4 pueden ser muy distintas entre ellas, aun siendo todas de este mismo eneatipo. Para ahora poder comprender bien el funcionamiento de este patrón de personalidad, quiero empezar por explicar lo que considero más importante de entender y que es su característica principal, su baja autoestima. La baja autoestima que inconscientemente estas personas tienen de sí mismas es la raíz de este patrón de personalidad y es de donde principalmente se desarrollarán el resto de características. El concepto de baja autoestima lo podemos entender aquí como una baja autovaloración de uno mismo o como una autoimagen no suficientemente positiva. Son personas que en su temprana infancia no pudieron construir lo que se entiende como una buena identidad o autoconcepto, y este hecho ha estructurado su personalidad, porque implica una falta de confianza en sí mismas y en su propio potencial. Y ya no es solo una falta de confianza, sino es que también tienden a sentir un poco como si fuesen personas con carencias, como si hubiese algo negativo, incorrecto, inadecuado o defectuoso en ellas. Pero que en el interior de estas personas haya latente de fondo una sensación inconsciente de baja autoestima, no significa que estas personas siempre se sientan menos que cualquiera. No, no es eso, no lo confundamos, por favor. No es eso porque ellas inconscientemente desarrollan estrategias para compensar esta sensación y sentirse tan válidas como cualquiera. O incluso pueden considerarse por encima de los demás, o incluso a veces muy por encima de los demás, pudiendo llegar a algunas a desarrollar actitudes de superioridad y prepotencia. Por ello os decía que las personas del eneatipo 4 pueden ser muy distintas entre ellas y el estereotipo de persona triste y llorona no es acertado en la gran mayoría de los casos. Antes de continuar y para que se entienda bien este tema de la autoestima, me gustaría hacer un pequeño paréntesis de tan solo un par de minutos para mostrar una comparación desde la perspectiva de la bioenergética de algunas diferencias y similitudes entre los distintos eneatipos. Vamos a verlo. Desde la perspectiva de la bioenergética y generalizando y simplificando un poco ahora para hacerlo fácil, podríamos agrupar los 9 eneatipos en 4 grupos. Los eneatipo 1, 2, 7 y 8 en un grupo, los eneatipo 3 y 6 en otro, el 4 y el 5 en otro y por último el eneatipo 9. El grupo de los eneatipo 1, 2, 7 y 8 se distinguen del resto porque tener una mejor imagen de ellos mismos, una mayor seguridad en ellos mismos y un mayor ego, que les hace sentirse más y mejores que los demás y que simplificándolo en una sola frase se podría resumir en yo soy fantástico y maravilloso tal como soy y valgo más que los demás. El grupo de los eneatipo 3 y 6, a diferencia del grupo anterior, estos no tienen tan buena autoimagen, ni tanta seguridad en ellos mismos, ni está tan arraigado en el ego la sensación de creerse más y mejores que los demás. Respecto a los eneatipo 4 y 5, podríamos decir que estos aún tienen una más baja autoimagen, una menor seguridad en ellos mismos e incluso llegan a considerar que hay algún tipo de carencia o fallo en ellos. En cambio, como contrapartida a no tener una tan buena imagen de ellos mismos, los eneatipo 4 y 5 tienen un mayor contacto con su ego, es decir, son más capaces de ver y admitir sus errores y equivocaciones, y son más conscientes de su parte oscura, de su máscara, de ese falso personaje idealizado que en mayor o menor medida todos fingimos ser para interactuar con el mundo. Los eneatipo 4 y 5 tienen más facilidad que los eneatipo 3 y 6 para reconocer y distinguir esta parte falsa y oscura de su verdadero ser. Y a su vez, los eneatipo 3 y 6 tienen mayor contacto con su ego o parte oscura que los eneatipo 1, 2, 7 y 8. Por ello, muchas veces, en un proceso de crecimiento personal, es más fácil y probable que realicen cambios verdaderamente profundos las personas de los eneatipo 4 y 5 que las personas de los eneatipo 3 y 6, y estos aún más fácil que las personas de los eneatipos 1, 2, 7 y 8, ya que estos últimos, desde su sensación interna de ser fantásticos y maravillosos tal como son, insisto en que tienen mayores dificultades para tomar conciencia y diferenciar su ego de su yo real.
En cuanto al eneatipo 9, resulta difícil de posicionar este tipo de comparación, porque los eneatipo 9 no se sienten fantásticos y maravillosos, pero tampoco contactan tanto con su carencia. Se podría llegar a entender en cierto modo que, por motivo de su desconexión interior, se encuentran un poco como en una especie de neutralidad. Respecto de los eneatipo 4 y 5, la diferencia fundamental entre ellos es que los eneatipo 4 son emocionales y los eneatipo 5 son mentales. Los eneatipo 4, por ser emocionales, sufrirán más desde la emoción el sentimiento inconsciente de baja autoestima, mientras que en el caso de los eneatipo 5, se podría decir que este sentimiento queda amortiguado por una cierta desconexión entre sus necesidades, sentimientos y pensamientos, aunque sí sentirán una sensación de vacío. De este fragmento de vídeo que acabamos de ver podemos destacar 3 puntos muy importantes en referencia al eneatipo 4 y que vamos a ir anotando en la pizarra. El primero, ya lo hemos comentado, que las personas del eneatipo 4 acostumbran a tener una baja autoestima. El segundo, que también son las que están más en contacto con su ego. Y tercer punto, que la combinación de ser emocionales más tener una baja autoestima facilita el contacto con un cierto sufrimiento emocional, facilita un estado o emoción como un poco melancólicos, podríamos decir. Vamos a notar en la pizarra que hay un cierto enganche a la melancolía. Ahora explicaré qué significa esto del enganche a la melancolía, pero primero comento rápidamente la segunda característica, la de que tienen un mayor contacto con su ego. Las personas del eneatipo 4 tienen una gran capacidad de introspección, de mirar hacia adentro, de verse a sí mismas y de ver a su ego, su máscara, aquella parte negativa de sí mismo y admitir sus errores y equivocaciones. Y por esta mayor capacidad de poder ver su parte negativa, se ha dicho que es más probable que puedan hacer cambios profundos en su ser, lo que se podría entender como cambios terapéuticos o de crecimiento personal. Vamos a ver. Esto es así porque habitualmente hacer un verdadero e importante cambio terapéutico o de crecimiento personal no significa que la persona aprenda a hacer algo aún mejor de lo que ya lo hace. No, habitualmente no es esto. Un auténtico cambio de crecimiento personal es tomar conciencia de que sobre un tema importante yo llevo toda la vida haciendo las cosas de una determinada manera y argumentando y justificando esa manera de hacer y ser capaz de reconocer que esta manera de hacer es incorrecta. Eso es lo que acostumbra a ser un auténtico e importante cambio terapéutico o de crecimiento personal. Y habitualmente esto solo sucede si la persona atraviesa un momento de fuerte crisis personal. En circunstancias, digamos, normales, las personas no acostumbramos a cambiar o no acostumbramos a hacer cambios verdaderamente importantes. Por motivo de que las personas de los eneatipo 4 y 5, desde su baja autoestima, están más en contacto con su ego y son más capaces de admitir sus errores y equivocaciones, por ello acostumbra a ser más probable que estas personas puedan lograr cambios verdaderamente significativos. En cambio, en el otro extremo, las personas de los eneatipo 1, 2, 7 y 8, desde su mayor autoestima y confianza, habitualmente les es más difícil reconocer sus errores y equivocaciones en temas importantes y por ello habitualmente tienen más dificultades para lograr verdaderos cambios significativos. Respecto de esta tercera característica que hemos denominado engancha a la melancolía, vamos a hablar de este punto con calma porque hay varios motivos por los que se crea este enganche. Hemos dicho que la combinación de ser emocionales más la baja autoestima favorece el contacto con el sufrimiento, pudiendo tomar forma este en un estado como de tipo melancólico, como de una cierta tristeza. En el interior de los eneatipo 4, de todos los eneatipo 4, por motivo de su baja autoestima, siempre hay un poco, al menos un poco como un pozo de sufrimiento o de insatisfacción, ya sea en mayor o en menor medida. En los casos más extremos pueden llegar a caer en un estado de tipo melancólico o de insatisfacción crónica, desde donde aceptan el dolor y el sufrimiento como compañeros de viaje, desde donde les resulta complicado imaginar un futuro positivo y desde donde se lamentan del pasado, de lo que no tuvieron y de lo que les sucedió. Pero insisto que esto ya serían los casos más extremos. ¿Y cómo se explica a la persona a sí misma esta sensación de sufrimiento que percibe en el fondo de su interior? Porque claro,
Nadie que no conozca el eneagrama y tenga ya un cierto recorrido en el camino del crecimiento personal se dice a sí mismo: yo siento un cierto sufrimiento o melancolía, pero soy consciente de que esta sensación está producida por mi patrón de personalidad y nada tiene que ver con la realidad. Esto no se lo dice nadie a sí mismo. Lo que la persona se dice a sí misma es que si sufre o está triste, por algo será. Será porque algo le está causando ese sufrimiento o tristeza. Entonces, desde su baja autoestima, desde una visión de sí mismos desde la que tienden a ver todas sus imperfecciones, carencias y tienden a tener muy presente todo lo negativo que les ha sucedido en la vida, desde esta visión oscura de sí mismos, de manera automática, sistemática e inconsciente, sus mentes construyen argumentos para explicar este sufrimiento. Es decir, si yo me siento mal, por algo será. Si yo me siento mal es porque he hecho algo mal. Si yo me siento mal es porque me ha sucedido algo. Si yo me siento mal es porque soy así o asá. Si yo me siento mal es por la historia de mi vida. Si yo me siento mal, mi cabeza automática e inconscientemente busca y elabora un argumento de tipo lógico, digamos, para explicar este sentimiento o sensación. Pero lo elabora desde mi visión de baja autoestima, lo elabora desde una visión desde la que fácilmente llegaré a la conclusión de que por motivo de mis imperfecciones, carencias y por motivo de las desgracias que han sucedido en mi vida, por todo ello me siento como me siento. ¿Se entiende, verdad, lo que quiero decir? Y desde esta visión oscurecida que tienen de sí mismas es de donde se da la denominada envidia de los eneatipo 4. Voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis y adelantarme a explicar la envidia de los eneatipo 4 antes de continuar con los motivos del enganche a la melancolía. Probablemente habrás escuchado que la principal o una de las principales características del eneatipo 4 es la denominada envidia. Cuidado con esta palabra que puede confundir. Se debe entender como el resultado de compararse con los demás, y especialmente se compara con las personas que a ellos les importan, y por motivo de su baja autoestima, por motivo de la visión oscurecida que tienen de sí mismas, en esta comparación tienden inconscientemente a sentirse menos que los otros con los que se comparan. ¿Sabéis aquella frase que dice: la hierba del jardín del vecino siempre está más verde que la del mío? Pues eso es un poco lo que les sucede, que desde su visión oscurecida siempre ven más verde la hierba del jardín del vecino que la suya. Tienden a verse ellos mismos con más imperfecciones, fallos o carencias que el vecino. Tienden a considerar que en su vida han sucedido más desgracias que en la del vecino. Tienden a creer que el vecino es más afortunado que ellos. Por ello, cuando miran al otro y no ven el sufrimiento que ellos sí sienten, es entonces cuando se preguntan: ¿qué tiene el otro que no tengo yo? ¿Qué es lo que tiene o lo que no tiene que le hace vivir más feliz y contento que yo? Y esta es la denominada envidia de los eneatipo 4. Ellos envidian principalmente el aparente mejor estado anímico que inconscientemente consideran que tienen los otros con los que se comparan. Y sus mentes procuran racionalizar esto, es decir, desde la parte mental procuran explicar los motivos por los que los otros parecen mejor anímicamente. Pero como esta racionalización se hace desde su visión de baja autoestima, la explicación que inconscientemente elaboran sus mentes acostumbra a ser del tipo de: mi vecino está mejor que yo porque la hierba de su jardín es más verde que la del mío. ¿Se entiende, verdad, lo que quiero decir? Fijaros que verdaderamente no se envidia tanto la parte material, no se envidia la hierba del jardín en sí misma, sino que se envidia lo que hay detrás de la hierba del jardín. Se envidia el motivo por el que creen que la hierba del jardín del vecino es más verde. La verdadera envidia de los eneatipo 4 es considerar que el otro no tiene en su interior las imperfecciones, fallos o carencias que ellos consideran que sí que tienen. Esta es la denominada envidia de los eneatipo 4. Para resumir y cerrar el tema de la envidia, insisto en dos puntos. Primero, no confundir la envidia de los eneatipo 4 con la envidia de envidio el coche que te has comprado o la casa que tienes, porque no es eso. La envidia no acostumbra a ser tanto sobre lo material como sí lo es sobre lo personal. Y segundo, la envidia es una consecuencia directa de su baja autoestima, es una consecuencia directa de percibirse ellos mismos con imperfecciones, carencias o fallos, y por eso tienden a considerar más y mejores que ellos a determinadas personas con las que se comparan. Un ejemplo cinematográfico de la envidia lo podemos encontrar en la película Amadeus,
donde hay dos personajes principales. Uno es Mozart, que es un joven genio compositor y también es una persona alegre y divertida, y el otro es Salieri, que es un compositor serio, trabajador y esforzado en su tarea. A lo largo de la película, Salieri va desarrollando podríamos decir, como una gran envidia sobre Mozart. Pero esta envidia no se construye únicamente porque Salieri quiera ser el compositor número uno y Mozart sea un genio. No es solo esto, sino es el hecho de que a Salieri no le gusta la actitud de Mozart. Podríamos decir que a Salieri, que insisto que es una persona muy trabajadora, seria y formal, es como que le escuece que Mozart sea una persona indisciplinada, despreocupada, alegre, divertida y tenga un comportamiento que a veces se le puede etiquetar como de ridículo. Es un poco como que considera que Mozart no es merecedor del don musical con el que ha nacido. Salieri se lleva la comparación con Mozart al campo personal, y en este campo, a más ridículo y estúpido considera a Mozart, más desgraciado se siente él. Salieri, desde su neura y desde su baja autoestima, pierde la visión de que él también es un gran compositor. Claro, y es verdad que Mozart es un genio, es como un supergenio, y es mejor que él, claro que sí. Pero Salieri, insisto en que pierde la visión de que él es un gran compositor y es uno de los compositores preferidos y tutelados por el emperador. Además, también pierde la visión de que él vive como un privilegiado en una época donde las cosas eran muy difíciles. Salieri pierde la visión de todo lo bueno que hay en su vida y lo que él ha conseguido y se enfoca únicamente en lo que considera que Mozart tiene y él no tiene. Y este es el problema que le conduce a la locura, que es poco consciente de todo lo positivo que hay en su vida, es poco consciente de que vive como un auténtico privilegiado y se enfoca prácticamente o totalmente en lo que no tiene y lo que vive como una carencia personal. Esto de ser poco conscientes de todo lo positivo que hay en la vida de uno mismo y tender a focalizarse más en lo que no es como a mí me gustaría que fuese, esta tendencia, ya sea en mayor o menor medida, es muy propia de las personas con baja autoestima. Y como os he explicado, es la raíz de lo que se denomina la envidia de los eneatipo 4. Por supuesto, el ejemplo de la película es muy exagerado. Es una película, ¿eh? Y además de exagerado, la envidia de los eneatipo 4 puede tener matices muy distintos, por lo que esta película no es el mejor ejemplo de la envidia de los eneatipo 4, eso seguro. Pero aunque no sea el ejemplo perfecto, sí nos sirve para mostrar esta tendencia a valorar poco lo bueno que uno tiene y a enfocarse más a lo que no se tiene. Vamos a cerrar aquí el paréntesis que hemos hecho para explicar la envidia de los eneatipo 4 y vamos a retomar el tema del enganche a la melancolía. Habíamos dicho que la combinación de baja autoestima y emocionalidad facilita la conexión con un cierto sufrimiento que combinado con las emociones toma como una forma de melancolía. Se podría ver así. Y además de esta facilidad para conectar con la melancolía, vamos a ver algunos factores que causan un cierto enganche a esta melancolía. Primeramente, mencionar que como forma de adaptación y supervivencia al sufrimiento que les ocasiona su baja autoestima, han aprendido, podríamos decir que, a sacar una parte positiva de este sufrimiento. Se podría decir que dentro de lo negativo que es sufrir, insisto que como forma de adaptación y supervivencia han aprendido a encontrar una parte positiva en este sufrimiento que les hace más soportable sostener la parte negativa. ¿Y cómo se encuentra la parte positiva de la melancolía? Por ejemplo, el poeta Víctor Hugo definía la melancolía de una forma muy peculiar. Decía que la melancolía es el placer de estar triste. Repito, la melancolía es el placer de estar triste. Y dejarme que os lea otras frases en esta misma sintonía por distintos autores y veréis lo que os quiere decir. Hay un gozo en el dolor que nadie más que un doliente puede saber. Las lágrimas son palabras que el corazón no pueden expresar. Apenas puedo concebir un tipo de belleza en el que no haya melancolía. Todos tenemos tristeza en nuestra vida y cosas que podemos aprovechar de ella. La tristeza es una de las vibraciones que prueban que estamos vivos. Cuando eres feliz, disfrutas la música, pero cuando estás triste, entiendes la letra.
Habitualmente las personas del eneatipo 4 tienen más facilidad para conectar con el mensaje de este tipo de frases que otras personalidades. Por ejemplo, las personas de los eneatipos 2 y 7, que son personalidades más hedonistas y que toleran muy poco el sufrimiento, posiblemente una persona del eneatipo 2 o del eneatipo 7 escucha estas mismas frases, pero es como que no puede entender y sintonizar tanto con ellas como por ejemplo lo podría hacer una persona del eneatipo 4. Otro motivo que podríamos decir que engancha un poco a los eneatipo 4 el sufrimiento y que también no deja de ser una manera de ver la parte positiva del sufrimiento como adaptación y supervivencia a este sufrimiento es la creencia inconsciente de que sufrir tiene un cierto mérito. Se podría entender como que inconscientemente pueden considerar que soportar el sufrimiento que ellos sienten tiene un cierto mérito porque no es fácil ni sencillo soportar ese sufrimiento y seguir adelante en su día a día. Es como que pueden considerar que en la vida ellos cargan con un plus de peso respecto de los demás y por ello es como que tienen un plus de mérito más que los demás porque ellos deben cargar en su día a día con ese plus de peso. Hay una frase de otro poeta que dice la vida le debe una compensación por lo sufrido. La vida le debe una compensación por lo sufrido. Otro motivo que también les causó un cierto enganche a la melancolía y que vamos a notar también a la pizarra como característica es que tienden a introyectar la responsabilidad o culpa de lo que les sucede. Son personas con una cierta tendencia a asumir la responsabilidad o culpa de aquello que ha ido mal. Desde su baja autoestima son muy críticas y muy duras con ellas mismas. Los eneatipo 4, después del eneatipo 9, son el patrón de personalidad más masoquista y los que más se culpabilizan. Inconscientemente es como que tienen pensamientos del tipo de si esto no funciona, seguramente es porque yo hago algo mal. Si esto no sale bien, probablemente me habré equivocado. Si yo me siento mal, por algo será. Otro factor que también contribuye al enganche a la melancolía es la energetización que les da este enganche. Si nos fijamos en la corporalidad de los eneatipo 4, en cómo son físicamente, estos acostumbran a tener una disposición muscular fundamentalmente hipotónica. Es como una disposición muscular con poca tensión en la musculatura, poca energía. Por ello, inconscientemente también perciben otra consecuencia positiva del sufrimiento, y es que este sufrimiento es un poco como que les energetiza. Se podría entender como que el sufrimiento a veces es como que les puede generar una tensión, les puede generar un nervio, les puede generar como un plus de energía con la que viven la vida con una gran intensidad. Algunos eneatipo 4, a pesar de su complexión física fundamentalmente hipotónica, pueden ser muy pero que muy intensos, como por ejemplo acostumbran a serlo los subtipos sexuales de este eneatipo. Y para finalizar con el tema del enganche a la melancolía, os explico un ejercicio que le hice hacer a una persona del eneatipo 4 en terapia para que tomase conciencia de su enganche al sufrimiento. El ejercicio consistía en que la persona, estaba cerrada, estaba sentada, cerraba los ojos, respiraba profundo, se relajaba y cuando ya estaba en un estado de relajación, entonces yo le repetía continuamente una y otra vez la misma pregunta. Siempre le hacía la misma pregunta y la persona debía responder sin pensarlo, con lo primero que le viniese a la cabeza en ese instante. La pregunta era: ¿qué haces tú que aumenta tu sufrimiento cuando estás triste? ¿Qué haces tú que aumenta tu sufrimiento cuando estás triste? Las primeras veces que le formulé la pregunta, la persona se quedó un poco en blanco, no sabía qué responder, se quedaba ahí como pensativa. Pero aunque no respondiese, yo le iba repitiendo la misma pregunta, le iba repitiendo, le decía: ¿qué haces tú que aumente tu sufrimiento cuando estás triste? Cuando ya le había repetido esta misma pregunta unas cuantas veces, entonces empezaron a salir algunas respuestas, pero eran respuestas como triviales, eran respuestas muy desde el consciente, ¿no? Eran respuestas del tipo: no me cuido lo suficiente, no me quiero lo suficiente. Pero al cabo de un rato, cuando ya llevamos un buen rato haciendo este ejercicio, cuando ya le había repetido yo creo que más de 100 veces exactamente la misma pregunta y la persona es que ya no sabía qué responder porque ya me había dicho de todo, entonces empezaron a aparecer respuestas más interesantes y que salían de un modo más inconsciente. Eran respuestas del tipo de:
Cuando estoy triste, me quedo en casa y no salgo con mis amigos, aunque soy consciente de que esto me encierra más en mi sufrimiento. Cuando estoy triste, escucho música triste, o miro la televisión pero me pongo una película triste, o leo un libro pero escojo un libro triste. Cuando estoy triste, como helado o chucherías, y luego me siento mal pensando en todas las calorías que he ingerido y lo gorda que estoy. Cuando estoy triste, me estoy mirando continuamente en el espejo, buscando todas las imperfecciones de mi cara y diciéndome una y otra vez lo feo y lo gorda que estoy. Y como estas respuestas, pues dijo varias más. ¿Por qué esta persona cuando estaba triste hacía acciones que le incrementaban el sufrimiento? Pues es algo que hacía inconscientemente, lo hacía sin ninguna finalidad consciente, aunque ella sí que explicaba que después de llorar una tarde al máximo se sentía mucho mejor. Ella decía después de sacarlo todo me quedo mucho mejor. Es necesario expresar las emociones y por ello cuando una persona no está anímicamente bien, acostumbra a ser positivo que esto lo exprese de alguna manera. Otro tipo de personalidades, como por ejemplo son los hedonistas en eneatipo 2 o en eneatipo 7, que no les gusta para nada conectar con el sufrimiento, para no conectar con esta situación, a veces pueden procurar evitar el contacto con su interior y con lo que les sucede en ese momento. Y esta actitud puede ser contraproducente para ellas mismas, porque para superar ciertas situaciones o problemáticas, a veces no queda más remedio que, oye, arremangarse y conectar con los problemas y el sufrimiento que ello conlleva. No querer conectar con el sufrimiento interno es algo negativo para la persona, pero tan negativo es el extremo de no querer enfrentarse al sufrimiento como el extremo de no salir del sufrimiento, el extremo de inconscientemente encontrar como un algo en ese sufrimiento o melancolía que inconscientemente engancha a la persona en ese estado anímico. En los casos más extremos y patológicos de enganche del sufrimiento, hay personas que pueden incluso llegar a autolesionarse haciéndose cortes ellas mismas con un cuchillo, por ejemplo. Por supuesto, este tipo de conducta es ya algo que ya nos excedemos de lo que es el patrón de personalidad eneatipo 4 ni cualquier otro patrón. Esto ya sería un tipo de comportamiento más, digamos, patológico. Pero lo menciono como ejemplo de cómo hay personas que pueden llegar a obtener un algo positivo, digamos, del dolor o sufrimiento y este algo positivo les llega a enganchar a ese dolor o sufrimiento. Y antes de pasar a la siguiente característica de la pizarra, aprovecho que estamos hablando de este tema de la engancha del sufrimiento para decir que las personas del eneatipo 4 acostumbran a ser muy empáticas con el sufrimiento de los demás. Las personas del eneatipo 4 acostumbran a ser sensibles y a tener la capacidad de percibir y recoger los sentimientos de los demás y sobre todo pueden empatizar con el sufrimiento del otro. Y por esta capacidad de poder empatizar con el sufrimiento del otro, a veces pueden ser muy buenos psicólogos, terapeutas o coach. Vamos a continuar con la pizarra de características anotando ser especiales. ¿Qué quiero decir con esto de ser especiales? Los eneatipo 4 tienden a considerarse y a mostrarse al mundo como personas un poco especiales, en el sentido positivo de ser un poco originales y únicos. Habitualmente esta tendencia a que les guste considerarse y sentirse un poco especiales es un mecanismo de defensa inconsciente frente a la mala imagen que tienen de sí mismos. Para explicar de una manera fácil de entender el mecanismo de defensa inconsciente por el que considerarse especiales compensa un poco su baja autoestima o mala imagen que tienen de sí mismo, lo hago usando como metáfora el cuento del patito feo. En cierta manera, este cuento nos habla de un patito que se sentía triste o melancólico, porque en comparación con los otros patitos se sentía diferente a ellos, y además también se sentía menos que ellos, porque consideraba estas diferencias como defectos. Pero como todos ya sabemos, el cuento finaliza desvelando que estas diferencias no eran defectos, sino que eran unas virtudes, pues en realidad no era un pato, sino que era un cisne. En resumen, que las diferencias que tenía el patito feo respecto a los otros patitos y que le hacían infeliz, en realidad no eran defectos, sino que eran algo que a posteriori le haría más bello que el resto de patos. De manera parecida a lo que se ha explicado antes, de que como mecanismo de defensa y supervivencia han desarrollado la capacidad de encontrar una parte positiva del sufrimiento, de manera similar podríamos decir que sentirse especiales es un poco
como una manera inconsciente de encontrar una parte positiva de sentirse distintos de los demás. Sentirse especiales se podría entender como una manera de sentirse distinto a los demás, pero en positivo. Ya hemos dicho que por su baja autoestima y mala autoimagen, cuando se comparan con los demás, tienden a sentirse con más imperfecciones, fallos o defectos que con quienes se comparan. Por ello, sentirse especiales es un poco como una manera de contrarrestar esta sensación. Tienden a sentir que no son iguales que con quienes se comparan, pero considerarse un poco especiales les hace sentirse un poco cisnes. Insisto en que es un mecanismo de defensa inconsciente que procura contrarrestar su baja autoestima. Este ser especiales, este querer mostrarse como personas originales y únicas, en muchos de ellos se puede exteriorizar en conductas como por ejemplo el peinado que llevan, la ropa que eligen para vestirse, la música que escuchan o el restaurante que escogen para salir a cenar. Habitualmente son personas que procuran distinguirse un poco de los demás por su buen gusto y por su buen estilo. Son personas que temen un poco ser ordinarias, ser como del montón, y procuran distinguirse de los demás un poco en positivo. Procuran lucir diferencias que inconscientemente les ayudan a compensar la mala autoimagen que tienen de ellas mismas. Otra característica que vamos a notar a la pizarra y que podríamos entender que va un poco ligada a este ser especiales y procurar distinguirse por su buen gusto y estilo es que son personas emocionalmente complejas y altamente sensibles. Estas personas acostumbran a tener un rico, complejo y sensible mundo emocional interno y pasan gran parte de sus vidas inmersos en este, donde se sienten libres para sentir y analizar sus sentimientos. Por esta emocionalidad interna y la necesidad de expresarla, a veces muchos de ellos pueden mostrar agrado por las artes expresivas, incluso algunos pueden llegar a convertirse en artistas reales. Pero más allá de si son artistas o no, sí que es verdad que la mayoría de los eneatipo 4 acostumbran a cuidar mucho su imagen y su estética. Ya hemos dicho antes que tienden a mostrarse como personas un poco especiales, originales y únicas y acostumbran a ser cuidadosos y selectivos, como hemos dicho que para peinarse, para vestirse o para la adquisición de objetos materiales o para elegir el restaurante para ir a cenar. Respecto de que son altamente sensibles, decir que por motivo de su gran sensibilidad a veces pueden cambiar rápidamente de humor o estado anímico. En ocasiones, un pequeño detalle o cambio en su entorno puede causar un cambio emocional notable. Habitualmente no acostumbra a ser positivo que la persona cambie tan rápida y bruscamente sus emociones, porque esto puede causar una cierta inestabilidad emocional. A veces es como que un pequeño comentario también puede causar una gran reacción emocional. Y por ejemplo es muy típico y muy frecuente en relaciones de pareja donde uno es eneatipo 4 y el otro no es emocional, que este último evidentemente no tiene ni mucho menos la complejidad y sensibilidad emocional que su pareja eneatipo 4, pues que éste a veces no pueda comprender como un pequeño comentario que ha realizado tal vez inocentemente pueda causar una respuesta emocional de la persona del eneatipo 4 que él considera totalmente desproporcionada. Esto es algo que suele darse en todas las parejas donde uno es emocional y el otro no, en todos los emocionales de los eneatipo 2, 3 y 4. Aunque sí que es verdad que dentro de los tres emocionales, el eneatipo 4 acostumbra a ser el más sensible y el más propenso a ello. Y para finalizar este listado de características, vamos a escribir también la palabra autocomplacencia, porque hay una cierta tendencia del patrón de personalidad a ser autoindulgentes y darse permiso para disfrutar de ciertas satisfacciones. Satisfacciones que pueden ser de un tipo muy distintas según la persona y sus gustos. Por ejemplo, pueden ser satisfacciones sus comidas favoritas, pueden ser satisfacciones comprarse ropa, sexo, cualquier tipo de objeto o actividad que les cause satisfacción. Y esta tendencia a buscar acciones o objetos que les causen satisfacción es también un mecanismo inconsciente por el que procuran compensar un estado emocional negativo. Se podría entender que, como hoy estoy un poco mal, pues me permito algún capricho para sentirme un poco mejor. Un poco se podría entender así, como que la autocomplacencia es como una autoindulgencia con la que se dan satisfacciones o caprichos para compensar un estado anímico negativo.
Dicho esto, finalizamos aquí la descripción de estas principales características de la personalidad del eneatipo 4 y me gustaría añadir también en la pizarra algo que es importante para entender el funcionamiento de este patrón de personalidad. ¿Qué es lo que quieren y desean los eneatipo 4? ¿Qué quieren y desean estas personas emocionales que en el fondo de su interior late esta sensación de baja autoestima que les hace sentirse con carencias, imperfecciones o defectos? Pues obviamente quieren y desean no sentirse carentes, imperfectos o defectuosos y quieren y desean sentirse bien anímicamente. Pero ¿cómo lo pueden hacer para cambiar su baja autoestima? Al principio de este vídeo he comentado que, aunque en el interior de estas personas haya latente de fondo una sensación inconsciente de baja autoestima, esto no significa que estas personas siempre se sientan menos que cualquiera, porque éstas desarrollan estrategias para compensar esta sensación y sentirse tan válidas como cualquiera. Esto que estoy diciendo yo, que estoy calificando como de estrategias, en función del subtipo, que probablemente ya sabéis que hay 3 subtipos de eneatipo 4, el conservación, el sexual y el social, pues según el subtipo es como que cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Y esto es súper interesante, pero no lo quiero explicar en este vídeo porque ya hay un vídeo dedicado a explicar los 3 subtipos del eneatipo 4. Lo que sí que voy a explicar ahora es algo que es común para los 3 subtipos, para todos los eneatipo 4 y con lo que ellos compensan esta baja autoestima. Lo que estas personas inconscientemente quieren y desean es atención y afecto. Es atención y afecto. Los eneatipo 4 se sienten queridos cuando se les presta atención y afecto, cuando se está por ellos, cuando se les dedica tiempo, cuando se les escucha. Ya hemos dicho que los eneatipo 4 tienen una cierta tendencia a considerarse ellos mismos con carencias, imperfecciones o defectos que tienden a considerarse ellos mismos como no suficientemente dignos y válidos. Pero esta percepción que tienen de sí mismos la pueden compensar un poco si los otros les demuestran que sí les consideran dignos y válidos siendo como son. ¿Y qué les hace sentir a los eneatipo 4 que los demás sí les consideran dignos y válidos siendo como son? Pues que los demás les den atención y afecto. Tienden a sentir que si los demás les prestan atención y son afectuosos con ellos, es porque tienen una buena opinión sobre ellos, es porque de alguna manera les consideran dignos y válidos. Y creer que los demás les consideran dignos y válidos es algo que les ayuda a ellos a compensar su sensación de baja autoestima. Por ello los eneatipo 4 desean la atención y afecto de los demás. Y a veces lo desean hasta un punto en que se podría decir que hay una cierta dependencia emocional a su entorno. Pero además de esta cierta dependencia emocional al entorno que se puede dar en mayor o menor medida según el caso, el verdadero problema de su deseo de atención y afecto acostumbra a ser que es que no tiene límite. Su deseo de querer más atención y afecto no tiene fin. Es como que siempre quieren más, nunca es suficiente con lo que tienen. Si por ejemplo a una hoguera se le va tirando agua, antes o después el fuego de la hoguera se apagará completamente. Si se le va tirando agua, llega un momento que se apaga completamente. En cambio, el fuego de la hoguera de la baja autoestima de los eneatipo 4 es imposible de apagar completamente, por mucha atención y afecto que se le tire. Es imposible eliminar completamente su sensación de fondo de baja autoestima porque es que forma parte del patrón de personalidad. Es algo que late en el fondo de su interior y ya sea en mayor o menor medida, pero siempre va a estar allí. Y por ello, porque siempre va a estar allí en mayor o menor medida, en mayor o menor medida también estas personas siempre van a tener una cierta sed de atención y afecto. La atención y afecto que reciben en un primer momento sí les hará sentirse dignos y válidos, pero cuando esta sensación que es temporal pasa, pues volverán a sentir de fondo la sensación neurótica del patrón de personalidad que volverá a poner en duda su dignidad y su valor. En el caso de una persona más sana, la sensación neurótica pulsa con menor intensidad que en el caso de una persona insana. Por ello, la persona insana será mucho más demandante de atención y afecto que la persona que está más sana. Y por ello, los eneatipo 4 insanos tienden a ser un poco como un pozo sin fondo en su demanda de atención y afecto. ¿Y cuál es el problema de buscar atención y afecto en ciertas personas?
Pues que en ocasiones, cuando esta búsqueda y demanda en ciertas personas es muy insistente, estas ciertas personas pueden acabar pues cansándose o molestándose por esta insistencia. Y se pueden cansar o molestar porque además de la insistencia con la que inconscientemente demandan, muchas veces inconscientemente también lo hacen desde la manipulación, lo hacen con pequeñas y sutiles manipulaciones. En su búsqueda de atención y afecto se pueden dar diferentes tipos de conducta manipulativa. Según el subtipo de eneatipo 4 son más propias unas u otras. Por ejemplo, es muy típica la manipulación de procurar sensibilizar al otro mostrando el propio sufrimiento. Es decir, que el otro vea lo mal que estoy yo y lo mucho que sufro yo para que éste me preste más atención y afecto. A veces también pueden hacer sentir responsables o culpables a los demás de su sufrimiento. Insisto en que hay diversas formas de conducta manipulativa, que según el subtipo son más propias unas que otras y que muchísimas veces, habitualmente, estas conductas son muy inconscientes. Es algo que surge inconscientemente en la persona por esta necesidad interior de recibir la atención y afecto del otro. En los casos más insanos, estas conductas manipulativas pueden tener unos matices sorprendentes. Por ejemplo, cuando manipulan de algún modo para lograr la atención y afecto de alguien y lo consiguen, entonces a veces pueden despreciar esa atención y afecto porque consideran que se la han dado, pero porque ellos lo han manipulado. Lo pongo con un ejemplo. Si yo exagero mi sufrimiento y me victimizo para conseguir conmoverte a ti y que tú te intereses por mí, cuando consigo conmoverte y que tú me des tu atención, entonces puede ser que yo no me quede suficientemente satisfecho con la atención que me has dado porque me la has dado, sí, pero me la has dado porque yo he exagerado mi sufrimiento. ¿Se entiende? O aún son más extremos aquellos casos en que cuando reciben la atención y afecto de alguien, entonces es como que desprecian a ese alguien con un argumento y lógica del tipo de: si yo no valgo nada, yo soy indigno y tú me amas a mí siendo yo así, eso significa que tú tampoco vales nada, porque si no, no amarías a alguien como yo, y yo no quiero que me ame a alguien que no vale nada. Un poco así se podría entender. Evidentemente este sería un caso más extremo, el de una persona más insana, aunque a veces este tipo de casos se puede observar y de una manera relativamente frecuente en algunas relaciones de pareja. Si yo considero que mi pareja no me quiere lo suficiente, entonces me desespero buscando su amor y su atención. Pero si tengo una pareja que me da todo su amor y toda su atención, me trata bien y no discute conmigo, entonces siento que me agobia y que me cansa. Tal vez algunos de los que estáis mirando este vídeo quizá estéis pensando que casi todo lo que estoy explicando sobre el eneatipo 4 es negativo. Si lo haces, si piensas esto, tienes razón. Lo que estoy explicando es principalmente negativo. Pero esto no significa que todo sea negativo en las personas de este eneatipo, ni muchísimo menos. Lo que significa es que no estoy explicando cómo son estas personas, sino que estoy explicando cómo es la tendencia neurótica de su patrón de personalidad. Y las características neuróticas de todos los patrones de personalidad del eneagrama tienen un efecto principalmente negativo sobre las personas. Todas las neuras son negativas y no hay neuras ni mejores ni peores que otras. Cada patrón de personalidad tiene lo suyo. Los rasgos y características de cualquier patrón de personalidad pueden estar más o menos presentes en la persona y exteriorizarse de una manera más o menos aguda en función de lo que podríamos denominar como el nivel de salud mental de la persona. Las actitudes neuróticas acostumbran a estar más presentes cuando la persona está descentrada o cuando actúa en piloto automático. Hay que ser conscientes de que la neura de la persona se expresa como una tendencia en su modo de actuación y no es lo mismo la tendencia neurótica del patrón de personalidad que el comportamiento real de la persona. Un comportamiento que, insisto, en que se dejará llevar más o menos por esta tendencia neurótica según el estado de lo que podríamos denominar como salud mental de la persona. Entonces, teniendo presente que en mayor o menor medida todos somos un poco neuróticos porque todos tenemos un patrón de personalidad, ¿qué debe procurar hacer una persona del eneatipo 4 para estar mejor?
Lo más importante es que seas consciente de tu baja autoestima, de tu tendencia a percibirte tú mismo con fallos, carencias o imperfecciones. Si miramos la pizarra, podemos observar que casi todas las características se desarrollan principalmente por el motivo de la baja autoestima, el enganche a la melancolía, la denominada envidia de los eneatipo 4, la tendencia a introyectar la responsabilidad, el ser especiales, la autocomplacencia. Todo viene de la baja autoestima. Lo fundamental de este patrón de personalidad, insisto una vez más, que es su baja autoestima, la mirada oscurecida que tienen sobre sí mismas y que pueden generar en estas personas fuertes sentimientos y emociones negativas sobre ellas mismas. Si tu patrón de personalidad corresponde a este negativo, primeramente debes ser consciente de esta tendencia que tienes a devaluarte tú mismo. Y teniendo esto muy presente, ten mucho cuidado cuando te argumentes a ti mismo los motivos de tu estado anímico. Recuerda que desde la visión oscurecida, por motivo de la neura de tu patrón de personalidad, fácilmente tiendes a responsabilizarte o culparte tú mismo por tu estado anímico. Porque tu mente, de manera inconsciente, automática y sistemática, procura construir argumentos lógicos y coherentes para explicar de algún modo este estado anímico, pero como los construye a partir de la mirada oscurecida con la que te devalúas tú mismo, entonces estos argumentos tenderán a culpabilizarte. Igualmente, tampoco busques en la historia de tu vida argumentos que expliquen tu estado anímico en el presente. No los busques porque es que los encontrarás. Insisto en que tu neuro inconsciente provoca que cuando tu mente procura encajar los sucesos del pasado con los sentimientos del presente, lo hace, pero lo hace desde la visión oscurecida que tienes de ti mismo. Y claro que tu historia pasada te ha marcado de alguna manera, claro que sí, como todo el mundo, pero debes tener siempre presente que tu neura hace que tengas tendencia a interpretar estos sucesos desde una perspectiva, digamos que un poco más oscura de lo que son en realidad. Que tu neura no te engañe, que tu neura no te engañe, que lo sientas de una determinada manera no significa que sea exactamente así. Y repito esto porque es súper importante. Que tú sientas las cosas de una determinada manera no significa que sean exactamente así. Ten siempre muy presente que eres una persona emocional, vives el mundo desde el corazón y allí es donde golpea tu neura. También debes poner conciencia en que es verdad que tienes una gran sensibilidad, pero esta no debe justificar cambios de ánimo bruscos y rápidos. Sé consciente de que la volubilidad emocional y los rápidos cambios de humor no corresponden a esta sensibilidad. Las reacciones demasiado rápidas a pequeñas acciones de los demás o del entorno acostumbran a desconectarte de la experiencia en la que estás, y esta desconexión impide que las experiencias se puedan vivir de una manera más completa y profunda. Dicho de otra manera, a veces sentir demasiado es una manera inconsciente para no sentir. Cuando uno siente demasiado, se desconecta de la experiencia real. No siempre, pero a veces las rápidas reacciones emocionales a veces indican como un miedo a explorar sentimientos más profundos y verdaderos. Porque insisto una vez más en que estas rápidas reacciones emocionales desconectan a la persona de la experiencia. También debes poner conciencia en cómo te criticas a ti mismo. Tú mismo te juzgas con gran dureza, eres muy duro contigo mismo. Fíjate que a lo largo del día cuántas cosas negativas te dices y te las dices de forma inconsciente, automática y sistemática. Debes tomar conciencia de ello y desde esta conciencia debes procurar compensarlo esforzándote en decirte cosas positivas. Debes recordarte a ti mismo lo mucho que vales y todo lo que haces bien. Debes esforzarte conscientemente en procurar ver todo lo positivo que hay en ti y debes hacerlo cada día porque ya sabes que tu neuro inconsciente cada día te provoca percibirte desde la visión oscurecida de la neura del patrón de personalidad. Fíjate que hablo de compensar la percepción de la neura del patrón de personalidad y no de eliminar la percepción de esta neura. Y digo compensar y no eliminar porque la neura forma parte del patrón de personalidad y este no se puede eliminar. En mayor o menor medida siempre estará con nosotros. Aunque una persona se trabaje y se mejore a sí misma, por mucho crecimiento personal que la persona haya hecho, es
imposible llegar a eliminar totalmente la sensación neurótica de baja autoestima que late en el fondo de su interior, porque forma parte del patrón de personalidad. Se puede reducir, sí, pero no se puede eliminar totalmente. Cuando estamos relajados, tranquilos, equilibrados, cuando nuestro estado de lo que podríamos denominar como salud mental es positivo, entonces nuestras tendencias neuróticas son menores. Pero enseguida que nos descentramos, estas vuelven a hacerse presentes. Como no podemos eliminar nuestro patrón de personalidad, debemos aprender a vivir con él. Y aprender a vivir con él significa no pelearnos tanto con él. En vez de pelear, es mejor hacerse amigo suyo. Digamos que a veces es mejor aprender a torearlo que a enfrentarnos directamente con él. Y para ello hay que aprender a percibirlo, a sentirlo, pero sin hacerle caso, sin reaccionar a este. Ser capaces de sostener la percepción y sensación sin la necesidad de reaccionar. Es como cuando te pica un mosquito, que básicamente puedes hacer dos cosas. Una es rascar sin parar donde te pica y la otra es aguantar el picor sin rascar. La opción de aguantar el picón sin rascar es la mejor, pero también es la más difícil muchas veces. Hay que aprender a sostener el picor y escozor que produce el patrón de personalidad, pero sin reaccionar a este, sin hacer nada, sin rascar, porque es que si no luego aún es peor. Es como cuando meditas, procuras estar centrado, pero no puedes evitar que te entren pensamientos. Y entonces, pues, procuras estos pensamientos no hacerles caso, procuras no engancharte a estos y dejar que se vayan. Pues sería algo similar. Se trata de que, aun a pesar de percibir la sensación del patrón de personalidad, tener la conciencia de que esta sensación no se corresponde con la realidad de la vida, sino que está producida por el patrón de personalidad. Lo ideal es no necesitar hacer nada para compensar la baja autoestima. Lo ideal es que seas muy consciente de que es que ya eres una persona fantástica y maravillosa tal como eres. Ya eres una persona fantástica y maravillosa siendo como eres. Y no tienes que hacer nada más, es que ya lo eres. Y si no percibes eso, tienes que ser consciente de que es por las gafas de tu patrón de personalidad. Si tú ya eres suficientemente consciente de que eres fantástica y maravillosa tal como eres, no necesitarás hacer nada para compensar tu baja autoestima, porque es que simplemente ya no hay nada que compensar. Insisto en que debes ser consciente de que ya eres fantástico y maravilloso siendo como eres. Y ser fantástico y maravilloso no significa ser especial y único. No quieras ser especial y único porque esto solo te conllevará problemas y frustraciones. No, es que no necesitas ser especial y único, simplemente necesitas quitarte las gafas del patrón de personalidad y ver la realidad. Y la realidad, insisto, es que eres ya una persona fantástica y maravillosa siendo como eres. No necesitas hacer nada más, te lo aseguro. Tan solo quitarte las gafas del patrón de personalidad. Y no busques que los demás te confirmen esto, no busques que los demás te demuestren lo mucho que vales y lo mucho que te quieren. Porque si buscas que los demás te validen, es entonces cuando tu neura te volverá a engañar haciéndote dudar y te provocará que busques atención y afecto en los demás de una manera continuada. Eres tú quien debe tener una buena opinión sobre ti mismo. Eres tú quien mejor te conoces a ti mismo y eres tú quien en realidad se debe querer a sí mismo. Y antes de finalizar, quiero comentar también que a veces en terapia me he encontrado con casos de personas del eneatipo 4 que me explican que querrían hacer algunos cambios en su vida para sentirse mejor, pero que están posponiendo esta acción a la espera de sentirse ellos primero con más seguridad, confianza y autoestima. Cuidado con esto de esperar, cuidado con esto de esperar. A veces, cuando las personas dicen esto, tienen su parte de razón, por supuesto. A veces es mejor pues, esperar a sentirse con un poco más de seguridad, confianza y autoestima para hacer las cosas. Pero muchas veces también sucede en este tipo de casos que va pasando el tiempo y algunas de estas personas, aunque realicen mejoras terapéuticas a nivel personal, siguen sin sentirse con suficiente seguridad, confianza y autoestima para realizar las acciones que les gustaría hacer.
Algunos eneatipo 4 son propensos a creer que deben mejorar primero su estado anímico para así poder pasar a la acción y poder hacer los cambios que les hagan sentir mejor. Pero muchas veces es mejor hacerlo al revés. Muchas veces es mejor primero pasar a la acción y hacer los cambios que desean, y de esta manera es como mejora su estado anímico. Porque haciendo los cambios que desean y comprobando que son capaces de ello, es así como muchas veces se va ganando la seguridad, la confianza y la autoestima. ¿Se entiende, verdad, lo que quiero decir? En resumen, ten presente que a veces es mejor pasar a la acción, aun a pesar del estado anímico que tengas, que esperar a mejorar este estado anímico para que te sea más fácil pasar a la acción. Y ya sé que no es fácil pasar a la acción si uno no se siente en condiciones para ello, lo sé, pero es aquí donde hay que hacer el ejercicio de ser capaces de sostener el propio estado emocional y hacer lo que hay que hacer aun a pesar de este estado emocional. Porque, insisto, si haces lo que deseas hacer, muchas veces es este paso a la acción el que cambia tu estado emocional. Si te interesa el mundo del eneagrama y si sientes curiosidad por el patrón de personalidad eneatipo 4, entonces te recomiendo que veas el vídeo de los subtipos del eneatipo 4, porque como ya he comentado antes, las personas del eneatipo 4 pueden ser muy distintas entre ellas. Y también te recomiendo que veas el vídeo del origen de la personalidad de este eneatipo, porque de esta manera podrás entender el de dónde, cómo y por qué se origina la baja autoestima que inconscientemente late en el interior de estas personas. Y dicho esto, pues nada más. Como siempre digo, espero y deseo que te haya gustado este vídeo y sobre todo, más que gustado, lo que verdaderamente deseo es que te haya podido ser de alguna utilidad para comprender mejor este patrón de personalidad. Aprovecho para recordar también que en mi página web voy actualizando la información y vídeos sobre eneagrama. Y dicho esto, pues ya nada más. Te agradezco sinceramente tu atención y te deseo un muy buen día. Un saludo.